Hola, mi querida Belén, ¿cómo está? Hola Gladys, buenos días, ¿cómo está? Aquí estamos bien desde Caracas, en un día bastante soleado. Ayer hubo una tormenta terrible, típicas de esta época. Estamos bien. ¿Cómo Qué está bueno. usted? Bueno, muy bien por acá también. Los últimos días del invierno, pero ya se nos asoma la primavera, ya hay cerezos en flor y hoy ha surgido un día bello, bello, despejadísimo, azulito, así que también con buenos ánimos por acá. Sí. Qué bueno. Bueno, en primer lugar, agradecerle por invitarme a compartir sobre su libro Luces Altas, Luces de Peligro, hermosísimo libro. Muchísimas gracias por invitarme a acompañarla en este viaje de las luces altas, luces de peligro. Eh, yo quisiera, bueno, el libro que lo he leído varias veces, pero ahora tengo la fortuna de tener el libro acá en físico. Eh, es un libro, me llama la atención, creo que en primer lugar el hecho de que haya sido escrito en un largo periodo de tiempo, un libro eh, que fue escrito en un periodo de 15 años, eh, donde está el continente latinoamericano de muchas maneras, dividido en dos partes. Eh, donde hay unas llaves particulares, creo que los epígrafes los primeros epígrafes, el primero del escritor venezolano Benito Mieses, escritor y pintor, artista plástico, economista, y el de Derek Walcott, creo que nos dan las llaves del viaje y del viaje físico y del viaje espiritual. ¿Qué nos podría decir usted sobre el proceso de creación del libro y sobre este viaje? Wow, sí, mi querida Belén. Bueno, este ha sido un largo tránsito y yo quería desde el principio que este libro fuese así, ¿no? A partir del 2006 empecé a escribir, empecé a viajar intensamente por Latinoamérica y dije, yo quiero hacer un libro que reúna las experiencias, las vivencias, los intercambios con esta cultura, con estas múltiples culturas, voces, visiones, gentes, paisajes. Y así fue que fue surgiendo Luces Altas, Luces de Peligro, y algunos poemas ya han sido incluidos en algunas antologías desde ese entonces, en algunas revistas, por ahí electrónicas. eh, y bueno, es así, es un largo tránsito, como usted dice, hacia afuera y hacia adentro también, ¿no? Los paisajes internos, los personajes internos, así como los externos. Y es un libro de la transformación, del cambio, ¿no? Es un libro donde yo quise afinar el oído, ¿no? No solo la visión, que a mí me atrapa mucho todo lo visual, las imágenes. Yo siento que las imágenes me persiguen, ¿no? Eh, Sino también el oído, escuchar profundamente, escucharse. Entonces sí, Sí, es así. dice, me disciplino en la mirada, en la escucha de los tonos, el grano de la voz. Así es, la voz latinoamericana, las voces latinoamericanas, la voz también íntima, interna, sí. Eh, Ya, a mí me llama la atención bueno, la presencia de la voz, de las voces, de la multiplicidad de voces, el reconocimiento de las lenguas originarias, desde el norte de América, desde los mayas hasta el sur, con los mapuches, pasando por las voces guaraníes, por las voces quechua, guayú, el reconocimiento de esas voces, además como eh,
en el respeto a la diversidad, pero también lo que significa esa diversidad como sí, que se opone a la homogeneización. Ese aspecto también me llama la atención, y la diversidad en general creo que es importante. Y bueno, como hay un epígrafe de Edouard Glissant en el libro, le quería preguntar que si hay alguna influencia de este escritor en su obra, o en esta obra en particular. Sí, Belén, justamente cuando yo conocí la obra de Edouard Glissant en el año 2013, gracias a un profesor, el profesor de la Universidad de los Andes, Arnaldo Valero, que asistió a un curso con él. Y yo, bueno, por cierto, lo tengo aquí porque es que es un libro que yo amo, siempre lo tengo cerca mío. Cuando yo leí este libro, que se llama Introducción a una poética de lo diverso, a mí se me salían las lágrimas, yo no lo podía creer, porque él habla del multilingüismo, ¿no? Y no porque, él dice, no, no porque nosotros sepamos 2, 3 y 4 lenguas, porque hablemos inglés, francés, no, es porque estamos en presencia de todas las lenguas del mundo, a través de todos los medios, eh, ¿no? ¿Sabes? Los medios de masa, o sea, estamos en presencia de todas las lenguas, las vemos, las oímos. Ahora los viajes, lo que hablamos hace un rato, tras cámara, los viajes ahora son instantáneos, la gente se mueve por todo el mundo y estamos en presencia de ella, es inevitable. Y al estar en presencia de estas lenguas, estamos en presencia de sus visiones del mundo, de sus maneras de ser y estar, de pensar, de sentir, ¿no? Entonces yo quería que este libro, o bueno, o en mi poética, estuviera presente este multilingüismo, ¿no? La neurodiversidad también, además de la diversidad cultural, la neurodiversidad, los diversos cableados, ¿no? Que existen de cerebros, ¿no? En el mundo. En mi caso, yo estoy en el espectro autista, mis hijas también, y nosotros vivimos, ¿no? Esto día a día, ¿no? Como nosotras vemos el mundo y de repente como un neurotípico ve el mundo. Y entonces yo quería también plasmar todo este arco iris, ¿no? Toda esta multiplicidad de colores y visiones. Y entonces sí, obviamente Edward Lizán para mí se convirtió eh, eh, ¿no? en algo muy importante, esa visión del todo lo que él habla ahí, el derecho a la opacidad, porque yo tenía una búsqueda, ¿no? De quién soy desde siempre. Entonces busqué mis raíces también en África. Entonces cuando fui a África en el 2010, a Camerún, a mí me decían Le Blanche y me tocaban el cabello y me tocaban la piel y yo era la blanca. Y yo decía, y me daba mucha risa, me decía, nunca me vi a mí misma como blanca, ¿no? Siempre, no sé, afrodescendiente o descendiente de pueblos originarios, de Venezuela, de Colombia, porque también en mi familia, mi abuela materna era de Colombia, qué sé yo, ¿no? Mezcla, pero nunca me vi a mí misma. Y entonces allá yo no me sentí, yo decía, pero no, yo soy afrodescendiente. Y me decían, no, no, ¿entiendes? Entonces yo decía, bueno, pero voy a Europa y tampoco soy blanca en Europa, entonces, ¿qué soy, no? Y Edward Glissant me dio la respuesta que no importa, o sea, no importa, está el derecho a la opacidad, no es importante la identidad es algo movible, se mueve, es algo que está en eterna construcción, no es algo finito, ¿no? Es algo, entonces me dio esa expansión y por eso me caían las lágrimas porque yo decía, esto me trae paz, ¿no? Esto me trae aceptación, ¿no? De no saber quién soy múltiple, soy todo, ¿no? Claro, Eh, claro, claro. También hay un epígrafe de Francisco Varela, y pareciera, bueno, me dirá usted, ¿qué influencia tiene el pensamiento de Humberto Maturana y de Francisco Varela
en su obra. Si hay influencia del pensamiento de un científico y pensadores chilenos, junto a Maturana y Francisco Varela. Sí, pues cuando también, no me acuerdo por qué razón, si fue a través de algún programa o algo, yo me enteré de la existencia de Francisco Varela y empecé a buscar sus textos en internet, en PDF, porque sus libros son un poquito difíciles de encontrar. Por ahí encontré uno, lo tengo por ahí. Y entonces él es un neurocientífico chileno, ¿verdad? Claro, trabajó muchos años con Maturana y tal. Y él también era practicante budista. Entonces, él unía lo que él conocía de los textos sagrados, antiguos, budistas, con la ciencia. Entonces, él investigaba mucho lo que tenía que ver con la adquisición del lenguaje, del conocimiento, o sea, cómo el ser humano aprende, ¿no? Esa fue su investigación. Y a mí me llama muchísimo la atención la neurociencia, ¿no? Porque también yo soy practicante y nosotros estudiamos la mente, cómo funciona la mente, cómo se relaciona, cómo aprende el ser humano, cómo se vincula, ¿no? Cómo la existencia. Entonces, obviamente todos los textos de Francisco Varela, esas mezclas que él hace entre la ciencia, digamos, el paradigma científico como se conoce, ¿no? Actualmente, y también la sabiduría práctica budista, que también es ciencia, pero por otros medios, ¿no? A través de otras prácticas, pero es como es similar, ¿no? Llegan como a las mismas, casi a los mismos resultados, pero por diferentes vías, ¿no? Incluso Varela se reunía con el Dalai Lama una vez al año y varios científicos y varios budistas, y eso todo está en YouTube, la gente lo puede encontrar, lo puede ver, esas reuniones. Claro, algunas ellos las hacían públicas y otras ellos se encerraban, no sé, como un mes a debatir, ¿no? Muchas preguntas, y era impresionante, esas conversaciones son impresionantes realmente. Y claro, obviamente a mí me llama mucho la atención todo este proceso, o sea, cómo funciona la mente y cómo, eh, sí, nuestra relación con lo externo, con los estímulos, ¿no? El oído, la vista, el tacto, eh, todo esto. Ya. La primera parte, el poemario tiene dos partes, ¿no? Tiene la primera, que es Astrolabio para crisálidas en calles latinoamericanas. La segunda, que es la materia del descenso. La primera tiene 19 poemas y la segunda 14. En total son 33. ¿Tiene algún significado el hecho de que sean 33 poemas en el poemario? Wow, Belén. No había pensado en eso, fíjese, no había pensado en eso. Y si hilamos más fino, a mí me encanta el número 9, soy como, no sé, el 9 para mí es un símbolo, ¿no? Lo nuevo, lo eternamente, lo nuevo, ¿no? Lo eternamente nuevo. El 9 es como Beatriz, el amor, no sé, como que lo vinculo a eso, y 3 por 3 es 9, no sé, ¿no? El 33, Ah, 3 por 3 es 9. Y muchos de los versos míos, eso sí lo he visto, lo he contado, muchos de los versos son 9 versos, por ejemplo, en El alcohol de los estados intermedios o en otros libros, 9, 9. Eh, pero no había pensado en esa suma de, de los poemas que dan 33 y esto. De verdad no había pensado en eso, pero es muy simbólico, muy simbólico. sí, me llamó la atención. Y el poema también llamó la atención el hecho de que ahorita no, ajá, la delicadeza de la furia, es un texto largo, Sí. el poema número 11, que también es número primo, y Ajá. es justamente la
tercera parte del 33. Wow. Pero bueno. Y es para mí el texto así como centro, así del libro. El centro del libro. Sí, como allí está todo. Y Ahí el está la texto, poética. ahí está todo. Sí, en ese texto está todo. Y ese texto es número 11, que también es Wow. número primo. Y un tercio de 33. Eso me llamó la atención. Claro, y el 11 es un número maestro también. También es número maestro, sí. Si quiere, Bueno, lo leo. Vamos a leerlo. bueno. Vamos a leerlo y sí. Y además este texto yo lo escribí, es muy loco. Yo lo escribí entre claro, el mar Pacífico, porque estaba viajando de Lima a Chiclayo, que es en el norte de Perú, en bus. Y de un lado tenía las dunas que me alucinaron y del otro lado tenía el mar Pacífico con esa bruma que siempre tiene el mar Pacífico en la parte de Perú, en esa zona geográfica. Y yo me sentía tan identificada, me sentía tan parte y yo veía las dunas y eran como cartas, todo me hablaba, era ensortijado, o sea, habían como cartas escritas, como si hubiera pasado el mar y hubiera dejado una carta, pero acá estaba el mar, y todo me hablaba, yo creo que me gritaba, y yo Yeah. con mi, siempre viajo con un cuadernito chiquitito y mi libretita iba anotando y yo me paraba y yo veía así, y yo decía, no puedo creerlo. Y ahí surgió este poema. Y él decidió ocupar un lugar maestro. Exactamente. Sí, sí, así es. Ah, Belén, aquí vamos a tener que hacer una pausa. Ah, porque me dicen que me quedan 9 minutos. Ah, pero mira, Ajá, vamos a, no importa porque eso yo después lo edito. Voy a leer, ajá. voy a leer el poema y si se nos corta, porque faltan 9 minutos todavía, si Uh-huh. se nos corta, entonces yo le vuelvo a mandar otra invitación y Ok, continuamos, ¿verdad? Pero ok, le aviso por si acaso. Por ok. si acaso. Ok. Entonces, voy a leer La delicadeza de la furia, con un epígrafe de Edward Glissant que dice, el paisaje de tu palabra es el paisaje del mundo. La carretera dos extremos, dos visiones, dos tiempos, leves arenas, garúa entre olas espumas, dos ojos, dos orillas, dos épocas. La carretera se nos ofrece, el auto en medio, veloz, provisorio, carente. Dos extremos limitan el devenir del auto y el auto inestable, tembloroso, máquina bombeando impulsos eléctricos, tan eléctricos como mi corazón. No aceleramos, nos precipitamos a la trama. Los reflejos nos muestran en una película. Un continente respira y tose, dice, aúlla, vocifera, pero nada. Árboles, casas, gentes, señales, luces, cables. En medio nosotros, transformados y dobles. En medio el punto de vista. Bicicletas, motos, taxis, velocidad de los bordes. Organizo, veloz me identifico, limito lo ilimitado, clasifico, busco respuestas, elaboro discursos y me veo en el espejo retrovisor moviendo los labios, la cabeza, las manos, intento resolver el enigma de la voz, cruce, camino de ripio, nuestra búsqueda ahí, en la voz. Mi cerebro construye y reconstruye. Yo tengo un ritmo, una aceleración inesperada. Ningún extremo es el mismo y sin embargo lo es. Nadie puede verlo dos veces y sin embargo lo ve. Extremos, ojos, ventanas mutan, dunas, olas de arena, movimientos sinuosos, movimientos torcidos, arena ensortijada, viento enjambre, olas, nubes burbujeantes, mar, arena braceando, cerros de olas rugen, respiro, gotas, espumas,
respiro rocas, brisas, respiro la voz. La lengua es una forma de mi experiencia. Yo tengo un ritmo, un flujo magnético, una música suave que viene de atrás hacia adelante. La delicadeza de la furia reúne fragmentos, arena y mediodía, aplauden oleajes. Escucho el grano de la voz, sus rasposos hilos. Sigo recalculando la dimensión del tiempo que nos persigue en la voz, mientras ella golpea suaves brocados de arena al oído. Puedes sentirla. En tránsito, cada señal es un mensaje. ¿Quién puso los carteles? ¿Qué siembra el tiempo? Las semillas explotan y suben, buscan la luz, sienten el deseo del viaje, la muerte necesaria. Me disciplino en la mirada, en la escucha de los tonos, el grano de la voz. Sí, ahí está todo. Ahí está todo. Sí, ahí Y está la... casualmente el epígrafe de Glissant. Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí está esa búsqueda. Sí. ¿Qué es la voz para Gladys Mendía? No escuché, ¿qué? ¿Qué es la voz Ah, para Gladys Mendía? sí, sí, para mí la voz yo lo veo como la poesía, ¿no? La voz para mí es la voz poética y desde siempre me ha obsesionado eh, hacerme preguntas sobre qué es la poesía, qué es la voz. Em, y la voz para mí yo también la asocio a Latinoamérica, la poesía latinoamericana, ¿no? No solo yo, sino todos, ¿no? Y entonces me hace preguntar eh, qué es la poesía, entonces para mí es como el espacio de la búsqueda, ¿no? Em, sí, ese espacio de las preguntas esenciales, trascendentales, sobre el sentido, sobre por qué estamos acá, qué es esta experiencia. eh, sí, sí, todas las grandes preguntas y bueno, y como decía eh, hay una poeta, decía, bueno, que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas, eh, porque bueno, uno uno lanza atisbos, ¿no? Vislumbres, pero para mí eso es como la voz, ¿no? Como la poesía y las preguntas y los pequeños fragmentos, los pequeños pedacitos que uno puede aportar, ¿no? No sé, sí. Y no es solo la mía, sino el múltiple, las múltiples voces. Sí, lo múltiple, lo diverso, lo múltiple integrado. Sí, segunda parte está dedicado a esas, en la primera parte también, pero quizá en la segunda parte hay mayor énfasis en esas preguntas, ¿no? El tiempo, Mm. la muerte, la vida, en la materia del descenso. Y bueno, yo allí también hice las asociaciones con, otros, con otros libros suyos, ¿no? La carretera en el libro El alcohol, De las- el alcohol de los estados intermedios y la grita, mm, la grita con los escalones y todo este proceso de ascenso y descenso que tiene, creo que hay un vínculo entre la grita y esta segunda parte del libro en relación a ese ascenso y descenso espiritual en la búsqueda eh, de las respuestas al tiempo, la vida, la muerte. No sé qué nos quiere decir sobre todo esto. Sí,
Ay, me encanta esta pregunta, Belén, es muy, muy interesante y eso muestra que usted es una lectora muy, muy aguda, muy profunda. Eh, y sí, pues, Gracias. ah, yo he visto, claro, eso lo va viendo uno con el tiempo, ¿no? Que a lo largo de mi escritura, ¿no? De mis libros, hay un tema recurrente, ¿no? Y es la caída, el descenso, ¿no? Bueno, uno de los temas recurrentes. Y en la literatura universal, en las poéticas universales, es también un tema, ¿no? Que se repite en los grandes poemas o en los grandes textos, no sé, en la Divina Comedia de Dante, Una temporada en el infierno de Rimbaud, Aurelia de Nerval, que me encantó. Me sentí tan identificada y yo decía, wow, Nerval, o sea, como que me daban ganas de abrazarlo. Y son poéticas, claro, del descenso, ¿no? Donde el héroe, la heroína, no sé, pasan por ciertas experiencias, digamos, pruebas de vida intensas, fuertes, dolorosas, eh, pero de las que justamente en esos momentos tan duros, tan difíciles, logran hacerse las preguntas fundamentales, logran hacer las reflexiones eh, esenciales y logran trascender y seguir adelante, seguir la vida, ¿no? Es como asomarse al abismo o al barranco, caerse y volverse a levantar. Y así, ¿no? Es un poco la condición humana, ¿no? Esta angustia de saber que nos vamos a morir, todos vamos a morir, pero no saber cuándo. Entonces, a través, por ejemplo, en el caso de nosotras, que somos creativas, que somos escritoras, trabajamos esa angustia eh, a través de la escritura, ¿no? O en su caso también a través de la música, eh, y así, otros a través de la pintura, qué sé. Entonces, me encontré analizando que estos procesos, tanto de descenso, eh, o sea, que se transmiten con metáforas del descenso como del ascenso, eh, son análogos, ¿no? Revelan la misma experiencia, digámoslo así, mística o, sí, o religiosa, digamos así, no, yéndonos a la palabra original de religar, ¿no? La unión, de unirse, de no sentirse separados, sino como un todo, ¿no? Y todo esto, claro, en la grita se veía como un ascenso, ¿no? Ujú, Era escalón tras escalón, ¿no? Primer escalón, segundo escalón, hasta el séptimo, y era ya como un entendimiento de todo, ¿no? De todo lo que está sucediendo, desde un caos hasta un entendimiento y una ujú, aceptación. Y, y acá, claro, como usted muy bien lo vio, una imagen eh, inversa, ¿no? Es el descenso. Eh, y sí, es muy interesante y me apasiona mucho esas imágenes. Eh, y bueno, encuentro que como decía Armando Rojas Guardia en uno de sus talleres literarios, para nosotros los escritores no nos hace falta tanto la religión, sino o porque estamos en lo que él llamaba la hermenéutica simbólica de la realidad, ¿no? ujú. Estamos constantemente en una hermenéutica simbólica de la realidad, explica él. Y, y es eso, ¿no? Cada imagen que aparece, cada palabra de alguna persona, cada cosa que nos aparece significa algo, eh, tiene algún sentido, lo analizamos, lo reflexionamos, nos dice algo, es un mensaje, ¿no? Y por eso todas las señales, así sea la señalética de las autopistas, todas son un mensaje. Y, y, mm, o todo, por ejemplo, que está también creo que en esa parte final.
ese poema que habla del libre albedrío, ¿no? Es una pregunta, se llama el poema. ¿Qué es el tigre que elige cuando caza un venado? Porque también nosotros somos Ujú, ese venado, también somos ese tigre, ¿no? Entonces, realmente nosotros elegimos o es algo que está en nuestra biología, en nuestras hormonas, en nuestra, ¿no? Una poeta por ahí decía que todo poema es una hormona, ¿no? Porque es algo que es como inevitable, ¿no? Entonces, a veces yo me siento en ese reino animal, a veces me siento el paisaje, a veces soy montaña, a veces soy mar, a veces soy río, y también a veces soy todas las personas. Y por eso también, y antes que se me olvide, agradecer, bueno, además de usted por ese precioso prólogo que dialoga tan bien con el libro, también agradecer a Emma Pedreira, que es una poeta eh, gallega muy querida, Marta Pérez Sierra, que es una poeta catalana, Ricardo Montiel, venezolano argentino, ¿no? Bernardo Rafael Álvarez, un poeta peruano, Susana González Turigas, también una poeta catalana, y Edgar Aguilar, un poeta mexicano. Entonces esta polifonía, yo también soy ellos son yo, por eso el mí nuestro, ¿no? Que siempre se repite también a lo largo del libro. Eh, entonces, esta experiencia de vida, esta condición humana en la que subimos escalones y también bajamos y también estamos en esos estados intermedios del viaje, ¿no? Entre el subir y el bajar, que es lo mismo también, ¿no? sí, como decía, se me cayeron unos papelitos acá. Sí, como decía San Juan, que el bajar es subir y que el subir es bajar. Yo tenía por aquí el poema, ajá, el ritmo, donde usted habla del dolor justamente. Una noche conocí el dolor, lo encontré dulce, limpió mi frente y aclaró mis pensamientos. El dolor y yo nos miramos sin miedo. El dolor. Sí, bueno, entre los aspectos formales que están, bueno, el uso de minúsculas, eh, las mayúsculas solamente están en los títulos de los poemas, el uso de minúsculas, la ausencia de puntuación, la alternancia de la prosa y el verso, eh, está lo aforístico también, está el uso, el mi nuestro, me llama la atención que al principio del libro es separado, pero al final del libro como que también ha sufrido una transformación y se convirtió en una palabra, mi nuestro o mi nuestra. Entonces eso también me llama la atención porque se convierte en una palabra autónoma durante el proceso del libro mismo. Eh, bueno, esos son aspectos formales del libro bueno, son interesantes también. Los espacios, en lugar de el uso de los espacios, en lugar de puntuación, la alternancia de poemas breves y largos, prosa y verso. No sé si quiere comentarnos algo acerca de, de, de todos esos aspectos y qué significan para usted. Claro, sí, sí, es muy interesante porque para mí desde un comienzo significaba la respiración, ese espacio era como la respiración, pero yo no quería que el verso fuese abajo, ¿no? Que fuese separado por una coma y fuese abajo, sino que diera la impresión de estar entrelazado, ¿no? Y yo me imaginaba, ojalá tuviera una hoja así eterna hacia el otro lado, porque lo pondría así, como una cadena, ¿no? Y solamente ese espacio simboliza como esa respiración y ese momento en esa respiración
de entrar en cada verso. Es como parar un poco el tiempo y entrar en cada uno de esos versos, porque a mí me gustan los versos que son como flash, que son como ¿sabe? No sé si usted de repente ha experimentado algún túnel que tiene ventanas. Entonces, cuando usted va en esa oscuridad y de repente entra una luz y se va y una luz, ese juego de luces y sombras, que bueno, que es la vida, ¿no? Entonces, para mí en el papel es como ese símbolo, simboliza eso para mí. Y gracias por preguntármelo porque nadie lo había preguntado y no me había dado como la, la, la oportunidad, ¿no? Como de expresarlo con más calma, lo que significa para mí esos espacios. Eh, Sí, y son muy necesarios. Y también, como me convertí un poco en la pesadilla de las personas que diagraman los libros, entonces, eh, porque nunca quedaba conforme, siempre no quedaba como yo quería. Y entonces era como, no, pero y se puede bajar y se puede subir y los centímetros, ¿sabes? Esas cosas pesadillescas, ¿no? De la diagramación y de estas cosas más formales. Entonces, en varios libros actuales decidí poner los versos sobre verso y dije, bueno, ya dentro de mí yo sé cómo es y dentro de mí es así, pero sí a veces uno se modifica un poco por la formalidad, no sé, por el formato, pues, ¿no? Pero si no tuviera este formato, para mí sería así como yo le digo, ¿no? Eh, Significa eso para mí y es muy importante. La diagramación de los textos, por ejemplo, el col de los estados intermedios, justamente hay unos textos que a mí me sugieren las ventanas. Cuando uno va y hay esos flash por los espacios que quedan entre las palabras, no son todos del mismo tamaño, y pudiera aparecer también a un poema de acá, de Altas Luces de Peligro, el de la circulación del vidrio, no recuerdo ahorita cómo se llama. Sí, la circulación del libro. Ajá. Sí, es ese, cómo corren las gotas por la ventana y no de esta manera simétrica, por supuesto. A eso mismo me sugiere la diagramación de los textos de estos textos y del alcohol de los estados intermedios de esa ventana cuando uno va por un túnel eh, y ve los flash de la luz del túnel que va parpadeando ese túnel y esa carretera que, como usted dice, son la vida misma, ¿no? Bueno, no sé si a mí me quedan por aquí, creo que no me queda mucho. Voy a, de mi chuleta que tengo acá, como decimos en Venezuela, la chuleta. Sí, bueno, la vida y la muerte, que está sobre todo en la segunda parte del libro, la voz, ya lo hablamos, la influencia, la posible influencia de Varela y Maturana, Glissant, lo social, que también está en el libro, sobre todo en la primera parte, las casitas perdidas en el barranco, en el asfalto, los pies descalzos de los niños. Un continente respira y tose y dice y aúlla, vocifera, pero nada. La diversidad que ya de alguna manera la hemos conversado y bueno, la luz, las luces. Por eso la primera impresión era como de estar en, porque si uno prende luz es porque hay oscuridad. Entonces son luces altas y de peligro que, bueno, que sí que me remiten a la simbología de los místicos, ¿no? Por eso pensé en San Juan. Y al principio creí que la noche oscura del alma me daría respuestas, pero
fue entre los dos, entre la noche oscura del alma y la subida al monte Carmelo, porque ahí está toda la simbología de la escalera. Que, y como usted había escrito, ya había escrito La Grita, pues dije, bueno, San Juan y Santa Teresa juntos. Así Sí. es. Sí. Yo creo que Latinoamérica está en todos los poemas, pero en la primera parte me llama cómo teje con los epígrafes, porque todos los autores de todos los epígrafes son americanos, mientras que en la segunda parte no todos son americanos y no todos son del siglo XX. En la primera parte está dentro de esa diversidad a la que usted canta, no solamente está el español, la lengua, sino que también está el Caribe angloparlante en el epígrafe de Derek Walcott, y está el español, el Caribe francoparlante con Glissant. Está el epígrafe de Bob Dylan, está América completa, de Estados Unidos hasta la Patagonia, desde Norteamérica a la Patagonia. Está, bueno, como ya comentamos, está Francisco Varela, Benito Mieses, pero también está, pero en la segunda parte los epígrafes son de Rimbaud, Nerval, y bueno, ahí es donde está Bob Dylan y José Manuel Briceño Guerrero, nuestro filósofo del estado venezolano, del estado Ure, que residió tantos años en Mérida. Entonces, bueno, los epígrafes también son como parte de esa. Es un libro realmente polifónico porque está su voz, están las voces de Latinoamérica, están las voces de América en los epígrafes, están las voces de la literatura centroeuropea y están los amigos que acompañan todo este proceso con sus voces y sus visiones particulares, porque cada escrito sobre el libro hace énfasis en algo particular, entonces es así como llegamos siempre a la unidad. Sí, sí, es sorprendente cómo han enriquecido, ¿no?, con sus visiones. Yo me quedé fascinada y agradecida porque realmente, sí, sí, ha sido, siento que completan el volumen, lo acompañan y lo completan muy bien, sí. Y también por ahí hay un epígrafe yo tomé de una conversación, de una entrevista que le hicieron a Carlos Cruz Diez, que también es un artista venezolano, ¿no?, cinético, ¿no?, del arte cinético, y lo que él pensaba Sí, del color. el epígrafe de Cruz 10, claro, el del color, ese se me ha pasado, lo tengo allí, claro. Sí, ese Y también. ahí, muy bello, en el poema eh, me gusta mucho porque es al tiempo, pero no, otra vez los papelitos volando. Creo que ya va, la ecuencia, no, no es allí donde está lo de Cruz 10, que me encanta porque es el tiempo, pero dice las horas son los matices de color sobre las formas. Pero ese no es, pensé que era el que tenía epígrafe de Cruz 10. Es muy sí, el epígrafe de Cruz 10, artista plástico, nuestro venezolano. Sí, sí. Es alucinante, a mí me encanta ver sus entrevistas, escucharlo, todas esas teorías del color, cómo fue descubriendo él eso. Era un hombre que vivía para el color, ¿no?, para investigarlo, para hacer experimentos.
Decía que en su casa era un taller, su casa era un taller experimental del color y todo, Sí, y así él crió sus hijos y vivía su señora y todo. Me encantó eso, me encanta esa, los artistas. Me da mucha curiosidad. Siempre los artistas plásticos, los visuales, así como los músicos también, me da tanta curiosidad. Cómo ellos ven el mundo, cómo lo sienten, de dónde sacan esas melodías que crean o esas imágenes. Para mí me da mucha curiosidad, mucha curiosidad. sí. Y los intérpretes también. El otro día, bueno, cuando una entrevista le hacen a, no es una entrevista, es un documental que le hace la hija menor a Marta Argerich y le pregunta qué es la música para ella y, y ella balbucea, porque, y siempre es recurrente, ella dice que la música no la puede definir con palabras. Y Claro, yo me imagino la, el cerebro de una pianista que toca 82 años y todavía acá, pero de maravilla a sus 82 años, con una energía, con una vitalidad, habla como su idioma, su mundo debe ser por sonido, su cabeza, en su cabeza debe haber más sonidos que el lenguaje, eh, y, y no sabe responder. Dice, no puedo, no puedo. ¿Cómo defino yo la música con palabras? No puedo. Y balbucea, y me acuerdo de San Juan, un balbuceo, un no sé qué. Hay, hay cosas que no podemos definir con palabras. claro, claro. Lo intentamos, pero al final es como una trampa, es como, ¿no? Sí, Sí, es, es complejo. sí, Sí, exacto, es como cuando sí. hablamos de poesía también, sí, es algo que lo sobrecoge a una, ¿no? Es como la voz, la poesía, es algo, la- Como decía Lily Dickinson, ¿no? Poesía, cuando la identifico, cuando me erizo. claro, claro. Hay una respuesta, ¿no? Es Natural, corporal. exacto, sí, sí, Sí. sí, Belén. No, muy bien, muy bien. Me ha encantado esta conversación tan profunda. Siempre que conversamos, pues el tiempo para, el tiempo se detiene Sí, sí, y es maravilloso poder compartir este tiempo, espacio, ¿no? Hacerse consciente de que estamos aquí ahora, compartiendo, existiendo, ¿no? Y yo feliz de poder tenerla, de poder conversar con usted, eh, recibir su cariño, ¿no? Y su profunda lectura que me ha impresionado siempre que conversamos, nosotras nos escribimos cartas y siempre para mí es una alegría encontrar en el buzón una carta de usted. eh, igualmente, Y es una admiración igualmente. enorme, enorme. Usted es una gran, gran voz nuestra y yo quiero que el mundo entero la siga conociendo. Muchísimas gracias, Gladys. Muchísimas gracias por ese amor, por esa confianza, por ese afecto y por ese trabajo enorme para, para todos, porque ahí está en su obra esa, ese amor por la diversidad, ese dejar aparecer, como dice Maturana, ¿no? Ese, eh, esa confianza en el dejar aparecer, creo que es eso, el amor por lo que se hace y por eso mi gratitud inmensa, profunda en mi nombre y en nombre de todos los que estamos allí en en mirada, en su escucha. Muchísimas gracias. Ah, Belén, muchas, muchas gracias.
y espero que sigamos en este compartir. Y bueno, seguimos en comunicación siempre, siempre. Un gran abrazo, mi Gracias. querida. Así será. Un gran abrazo, un gran abrazo. Seguimos en comunicación. Un placer enorme. Estas Igual. luces de peligro. Leer y conversarlo y tener su visión de la obra, porque es un compromiso muy grande hablar de la obra de un autor con el autor. Así. Sí, sí. Bueno, Sí. pero lo ha hecho maravillosamente y quedo encantada y feliz con su visión, con sus observaciones, con toda esa poética que ha hecho sobre este libro, de verdad. Muy feliz, muy encantada. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar, de compartirlo.